todos mis hermanitos que nos acompañan, que se dan su tiempo. Qué importante es poder estar juntos, comenzar este día con edificación, este día con cosas bonitas para nuestra vida. Y agradezco a Dios esta oportunidad. Hoy día vamos a comenzar, terminamos el libro de Jonás y me sentí muy animado hacia la misión, me sentí muy animado hacia la obra. Pero fíjate muy bien que vamos a mirar ahora un libro, Filipenses. Y wow, qué maravilloso libro es Filipenses. Qué maravilloso libro Pablo nos va a transmitir. Pensaba un poquito, cuando pienso en Gálatas, recuérdese que Pablo llamó a los Gálatas insensatos, insensatos. O, por ejemplo, cuando Pablo habló con los tesalonicenses, Pablo les llamó la iglesia modelo. Ustedes son un ejemplo, ustedes son una iglesia modelo. Pablo también habló con los corintios y Pablo identificó a los corintios como problemáticos, ¿cierto? Has leído la carta de Corintio y te das cuenta de todos los problemas que suscitaron. Pero nota muy bien que la carta de Pablo a los filipenses es única, porque mira por favor solo un poquito para que comencemos, solo para mirar el texto, para decirte algo importante. En el versículo 7 de capítulo 1, en el versículo 7 de capítulo 1 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Os tengo en el corazón. Y en versículo 8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, con el entrañable amor de Cristo, de Jesucristo. La iglesia de Filipenses, la iglesia de Filipos, es la iglesia del corazón de Pablo. Es la congregación que Pablo amaba. Pablo se entregó de todo corazón a los filipenses. Pablo llevaba en el corazón a estos hermanos. Pablo amaba profundamente a esta linda congregación. Era un amor recíproco. La iglesia filipense cuidó mucho tiempo a Pablo, como Pablo cuidó mucho de ellos. Así que cuando miramos aquí al comienzo de esta carta, si tú lo miras nuevamente allí, 1.7, 1.8, vamos a reconocer que la carta de Filipenses es una carta de amor. Vamos a estudiar esta carta bajo la perspectiva del profundo amor que sintió Pablo por él. Es una carta llena de sentimientos, es una carta llena de emociones, es una carta llena de gozo, llena de gratitud. Si tú ya has tenido la oportunidad de leer Filipenses, te vas a dar cuenta todos los sentimientos que afloran, todas las emociones, las situaciones que Pablo va a contarnos, pero nota que aunque es una carta de amor, aunque lo que motiva a Pablo es el amor y el gozo cristiano, hay un tema, hay un único tema que controla, hay un único tema que gobierna todo lo que va a estar sucediendo aquí en la carta de Filipenses. Y si miramos, por favor, para que ya vamos introduciéndonos en el texto, estamos dando una introducción por si acaso, así que téngame paciencia, ya después vamos a entrar al estudio textual, pero fíjese muy bien que allí en capítulo 1, versículo 5, dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, la comunión con el Evangelio. También dice en el 1.7, en el 1.7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. También dice, si me va siguiendo la idea, en 1.12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, la comunión en el Evangelio.
la defensa y confirmación del Evangelio, el progreso del Evangelio. Mira también 1:17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. 4 veces ya en este capítulo. También si lo miras en 27, dice 1:27 de Filipenses, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Nota también en capítulo 2, hablando del joven Timoteo, Pablo también dice en 2:22, pero ya conocéis los méritos de él, que como a hijo a padre, ha servido conmigo. ¿Dónde? En el Evangelio. Incluso en el capítulo 4. En el capítulo 4, Pablo recuerda a 2 lindas hermanitas y al compañero fiel. Y cuando vemos allí en capítulo 4, versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, Evodia y Síntique, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. E incluso Pablo va a decir en capítulo 4, versículo 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Cuál es la obsesión de Pablo en el libro de Filipenses? ¿Qué controla, qué gobierna la mente de Pablo en esta corta carta de 4 capítulos? Si lo mira muy bien conmigo, la obsesión de Pablo, lo más importante para Pablo es el progreso, es el avance. La comunión del Evangelio, la defensa del Evangelio, la confirmación del Evangelio. Es una carta que abunda constantemente con la idea que lo más importante para el cristiano no es tu propio beneficio, no es tu propia voluntad, no es tu propia comodidad. El que escribe está preso. El que escribe está encadenado. El que escribe puede tener una sentencia de muerte, dice el capítulo 1. Pablo no escribió esta carta en un resort, en una silla de playa, tomando una rica bebida. No, Pablo escribió esta carta en el fragor de la batalla, preso, encarcelado, por causa de Cristo. Y lo único que le importa a Pablo, más que su propia vida, lo que más le interesa a Pablo es el avance del Evangelio, no sus propias circunstancias. No su propia realidad. Lo único que le importa a Pablo es cómo el Evangelio va a llegar a la próxima generación, cómo el Evangelio puede ser defendido, confirmado, cómo el Evangelio puede progresar en este mundo, cómo el Evangelio va a llegar a la próxima generación. Pablo le escribe a su iglesia amada, pero Pablo le escribe a nosotros contándonos su realidad. Estaba diciendo recién que Pablo está preso. Mira por favor, capítulo 1, versículo 7 dice, y en mis prisiones. También dice en el 1:13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. También dice el 1:14, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Pablo está preso. Pablo está encadenado. Pablo fue privado de su libertad, golpeado, maltratado, pasa incomodidades, come mal, duerme mal, es insultado, la vida carcelaria. Al final también, ¿cómo se eso yo de sus cadenas, de sus prisiones? Mira también cómo lo dice el 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. E incluso él confía en 1:19. Él confía
que las oraciones del pueblo de Dios y la suministración del Espíritu Santo, él confía en su pronta liberación. Ahora, cuando miramos el contexto de esta carta, ya sabemos que escribe Pablo, el apóstol de Jesucristo. Ya sabemos cuál es la obsesión de Pablo, el Evangelio. Ya sabemos las circunstancias de Pablo cuando escribe. Él está preso, él está encarcelado. ¿Dónde está preso? Es la pregunta que muchos se hacen, ¿cierto? Normalmente cuando llegamos a este tipo de pregunta, normalmente hay dos respuestas. Una respuesta por evidencia externa significa lo que otros autores o lo que la historia dice, la tradición dice, o la evidencia interna. Y la evidencia interna es lo que directamente el texto nos dice, y si tú te fijas muy bien, hay pequeñas luces en el texto que nos indican dónde estaba Pablo. ¿Dónde estaba Pablo? Por ejemplo, mira por favor allí en 1:13. Y en 1:13 hay una mención, ya sabemos está preso, está encadenado, está privado de libertad, está pasándolo mal, pero dice allí 1:13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio. El pretorio, la guardia pretoriana era la guardia élite del emperador. Era la guardia que resguardaba al emperador. Eso me dice mucho dónde estaban los pretorianos, ya que los pretorianos estaban en Roma. El pretorio estaba en Roma. Allí se encontraba la guardia de élite. Y Pablo está contándonos que incluso en la guardia pretoriana, Pablo ha tenido oportunidad de predicar la palabra, de poder mostrar el evangelio. ¿Dónde estaba Pablo? También otro pasaje que me ayuda como evidencia interna, por ejemplo, en capítulo 4, versículo 22. Estamos mirando algunas cosas de contexto. Todos los santos, 4:22, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. César es el emperador. César es el emperador romano. La casa de César es la familia, los familiares, los cercanos del emperador. Nota cuán profundamente se había hecho la predicación del evangelio, que hasta la familia de César había sido alcanzado para el evangelio de Jesucristo. Los pretorianos escucharon el mensaje, los de la casa del César se convirtieron y envían saludo con toda probabilidad. Con toda probabilidad podemos decir que Pablo está preso, sí. ¿Y dónde? En Roma. En Roma. Y por la referencia de 1:19, donde Pablo esperaba su pronta liberación o confiaba en el poder de Jesucristo para su pronta liberación, entendemos nosotros, mis amados hermanos, que se refiere al primer encarcelamiento. Pablo tuvo 2 encarcelamientos, por si acaso. El primero de ellos lo encontramos en Hechos capítulo 28. Recuérdese que Pablo estuvo preso en Cesarea, hubo un complot para matarlo, Pablo apeló al César, hizo el viaje en Hechos capítulo 27, el viaje tormentoso, el viaje ajetreado, el viaje que naufragó. Llegan a Malta y después de eso llegan a Italia y llegan a Roma. Y ya en el capítulo 28 termina el libro de los Hechos mostrándonos a Pablo rentando una casa por 2 años, encadenado un soldado y predicando abiertamente el evangelio de Jesucristo. Ese es el primer encarcelamiento. El segundo encarcelamiento que vemos nosotros es en segunda de Timoteo. Y el encarcelamiento en segunda de Timoteo es completamente diferente. Pablo está encadenado, Pablo está preso en la prisión mamertina, pero Pablo ha tenido una audiencia en segunda de Timoteo y todo ha salido mal. Incluso Pablo en segunda de Timoteo va a decir, capítulo 4, que el tiempo de su partida es cercano, que ya está próximo a morir, a partir. O sea, si lo mira muy bien, hay una clara diferencia entre el primero y el segundo.
El primero, Pablo tuvo ciertas comodidades, pudo desarrollar abiertamente la obra. El segundo, Pablo esperó sentencia de muerte. Y al final, dice la historia, año 67, 68 después de Cristo, Pablo fue decapitado. Pablo fue sentenciado a muerte por el loco emperador Nerón. Entonces, si tú miras el contexto de Filipenses, lo que más calza con este contexto es el primer encarcelamiento. Ya que Pablo tiene cierta comodidad, ya que la iglesia de Filipos se involucra en el sostenimiento de Pablo, ya que Pablo puede recibir visitas como recibió la de Epafrodito, ya que Pablo confía en la liberación y en la oración del pueblo de Dios. Entonces, si es el primer encarcelamiento, lo más probable es que la carta de los filipenses fue escrita aproximadamente, recuerde que todas estas son fechas aproximadas, fue escrita aproximadamente del año 60 al 62 después de Cristo, en tiempos del primer encarcelamiento, cuando está finalizando el epílogo del libro de los Hechos. En ese momento, cuando Pablo tenía la posibilidad de predicar abiertamente, Pablo le escribe a la iglesia de su corazón, a la iglesia que amaba profundamente, a la iglesia que cuidó a Pablo, a la iglesia que se preocupó por Pablo, a la iglesia que envió incluso siervos, ministradores de sus necesidades, sustento. Era un amor mutuo. Me encanta la relación que tiene Pablo con la iglesia filipense. Y fíjate que cuando pensamos en su origen, en su génesis, la iglesia de Filipos comenzó bastante especial. ¿Te acuerdas ahí en Hechos 16? ¿Te acuerdas de Lidia, la vendedora de púrpura? ¿Te acuerdas que la iglesia se congregaba en su casa? Me recuerdo también el carcelero y sus familiares. Me recuerdo del gran terremoto, de cómo los cimientos de la cárcel se remecieron y cómo un carcelero, un hombre rudo, un soldado, fue alcanzado para Cristo. Él y toda su familia fueron bautizados en aquella misma hora de la noche. ¿Qué desconocemos de los filipenses? Lidia, una mujer pudiente, una mujer empoderada, una mujer que tenía un negocio textil y que podía darle comodidades a la congregación. Allí se reunían. Entonces, si tú te fijas muy bien, tiene que haber estado ahí Lidia cuando escucharon esta carta, tiene que haber estado ahí el carcelero, tienen que haber estado los familiares del carcelero. Incluso ha avanzado tanto la obra que nos dice en Filipenses 1:1 que la iglesia de Filipos ya estaba siendo bendecida con obispos, con diáconos, con pastores, con siervos, una iglesia madura, una iglesia fortalecida en el Señor, una iglesia que ha crecido con el paso del tiempo. Fue establecida por allí en Hechos capítulo 16 y ya en tiempos que escribe Pablo cronológicamente, Hechos capítulo 28, ya vemos cómo se ha fortalecido, cómo ha avanzado en la obra, cómo han establecido su liderazgo, cómo se están preocupando de la misión e incluso están apoyando a Pablo como un misionero, como un siervo de Dios. ¿Te fijas? Todas estas cosas, todas estas preguntas podemos responder nosotros, hermanito, mirando solamente el contexto, mirando lo que la carta nos está diciendo, su situación, su circunstancia, lo que más le importa, dónde estaba, quiénes eran los receptores. Todo eso podemos aprender observando, haciendo observaciones y mirando directamente el texto bíblico. Ahora, otra cosa que me llamó la atención observando el texto es que conté, yo no sé si tú quieres hacer después ese trabajo, pero yo conté aproximadamente 78 referencias explícitas, incluso implícitas, de la persona de Cristo. Fíjese, 4 capítulos, más de 70 referencias. Significa de que la carta de los filipenses está centrada. Pablo está completamente lleno. Pablo está completamente obsesionado. Pablo va a hablarnos abundantemente y en cada capítulo y en cada pasaje y en cada ocasión que él puede, va a hablarnos de Jesucristo, va a hablarnos del Cristo.
Es una carta que está llena, es una carta cristocéntrica. Está centrada en la persona de Jesucristo. Pablo quiere hablarnos del Cristo. Más de 78 referencias. Me llamó la atención, lo marqué en mi Biblia y dije, wow, Pablo. Parece que Pablo no quiere hablarnos de Pablo. Parece que Pablo no va a hablarnos de sus circunstancias. Pablo quiere hablarte del Cristo y cuán importante es para ti y para mí Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Y nota muy bien que ya mirando la estructura general de esta carta, Filipenses tiene 4 capítulos que son 4 llamados, 4 mensajes que el apóstol Pablo quiere mostrarnos en cuanto a la persona de Jesucristo. Note muy bien si podemos hacer una pequeña estructura. En el capítulo 1, nosotros encontramos el corazón del siervo de Dios. Allí entendemos nosotros como texto clave, como texto principal. Pablo va a hablarnos en el capítulo 1, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo quiere mostrarnos en capítulo 1, Cristo es nuestra vida. ¿Dónde debe estar puesto el corazón del siervo de Dios? Cristo es tu vida. ¿Vives realmente para Cristo? ¿Vivo yo realmente para Cristo? Vamos a estar desarrollando todos esos temas. Número 2, capítulo 2. No solamente Cristo quiere ser nuestra vida, también en capítulo 2, versículo 5, Cristo quiere ser tu modelo, Cristo quiere ser tu ejemplo. Haya pues, dice en 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué aprendemos en capítulo 2? Cristo, nuestro ejemplo. Cristo es nuestro modelo. Haya pues en vosotros este sentir, sintiendo como Cristo. Capítulo 1, viviendo para Cristo. Capítulo 2, sintiendo como Cristo, sintiendo como Cristo. Capítulo 3, nótalo bien allí, porque en 3:8, también hablándonos de la persona de Jesucristo, dice allí en 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Capítulo 3, que aprendemos, hermano, perdiendo todo para ganar a Cristo. O sea, Cristo es nuestra meta. Cristo es nuestra ganancia. Cristo es nuestra ganancia. Cristo es nuestra meta. Cristo es tu vida, capítulo 1. Cristo es nuestro ejemplo, capítulo 2. Cristo es nuestra meta, capítulo 3. Viviendo para Cristo, sintiendo como Cristo, perdiéndolo todo para ganar a Cristo. Y capítulo 4, pasaje tan conocido, nota que estoy mostrándote los puntos centrales de cada capítulo. 1:21, viviendo para Cristo. 2:5, sintiendo, 2:5 y 2:6, sintiendo como Cristo. 3:8, perdiéndolo todo para ganar a Cristo. Y 4:13, este es el último llamado de Pablo. 4:13, todo lo puedo en Cristo. ¿Te fijas que la carta se centra en Jesús? Todo centra en la persona de Jesús. Note que el capítulo 4, versículo 13, nos habla de la fortaleza del siervo de Dios. Todo lo puedo en Cristo, dice Pablo. Cristo, tu fortaleza. Capítulo 1, Cristo, tu vida. Capítulo 2, Cristo, tu ejemplo. Capítulo 3, Cristo, tu meta. Capítulo 4, Cristo, tu fortaleza. Cristo, tu fortaleza. ¿Te fijas muy bien? Todo se centra en esta preciosa carta
en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanitos, quiero animarte para que la próxima clase ya podamos comenzar este viaje por una de las fascinantes cartas del Nuevo Testamento, una carta escrita con dolor en el fragor de la batalla, una carta escrita por un guerrero de Cristo, pero que no quiere pensar en él, que no le importa realmente su futuro, sus circunstancias, su problema. Él quiere hablarte de Jesús y cómo Cristo es la solución a todos los problemas de la vida. Si estás sufriendo, si estás a punto de morir, Pablo va a decir, vivir es Cristo, morir es ganancia. Si estás conflictuado, si tienes problemas los unos con los otros, Pablo va a hablar en el capítulo 2, siente como Cristo, perdona como Cristo, ama como Cristo, sigue el ejemplo de Cristo. Cuando de repente las cargas se acumulan en la vida, cuando los problemas se agolpan, Pablo va a decirte, olvídalo todo, todo lo que sea tu gloria, todo lo que sea un estorbo, todo lo que te nuble, tenlo por basura. Gana a Cristo. Cristo es lo más importante en tu vida, antes que los logros, antes que las medallas, antes que el dinero, antes que las comodidades, antes que cualquier situación. Cristo es nuestra meta. E incluso si estás acabado y derrumbado, incluso si estás teniendo escasez como abundancia, incluso si estás pasando por situaciones complicadas en la vida, dolor, enfermedad, problema, ¿quién te va a mantener en pie en este momento? Y Pablo recordó, Cristo es el único que me ha mantenido en pie. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Así que le doy gracias al Señor primeramente por su palabra, le doy gracias al Señor también por su fidelidad, por su compromiso, y gracias por acompañarnos en este pequeño estudio. Continuamos, si Dios lo permite, el próximo lunes ya introduciéndonos directamente al pasaje, para ahora estar ya mirando el texto. Que Dios le bendiga y gracias por su atención.